Hola, hoy seremos sus guías en este impresionante tema, la estructura del ADN. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es una macromolécula encargada de contener información genética, de replicarse fácilmente y codificar el fenotipo. El ADN en las células eucariotas se encuentra en el núcleo, mientras que en las células procariotas se encuentra en el citoplasma. El ADN tiene tres estructuras, la primaria, secundaria y la terciaria. La primaria consiste en la unión de nucleótidos, la secundaria está formada por la hélice bicatenaria y la terciaria es el empaquetamiento del ADN bicatenario en los cromosomas. Las cadenas antiparalelas se enrollan entre ellas para formar una doble hélice. Cada cadena está compuesta por azúcares y grupos fosfato, y a cada azúcar se encuentra enganchado una base nitrogenada, que puede ser purina o piriminina. La secuencia de estas bases a lo largo de la cadena es lo que determina las instrucciones para formar proteínas o moléculas de ADN. Recordemos que un segmento de nuestro ADN determina un gen y cada gen hace referencia a una característica de nosotros mismos. Estructura primaria. Los componentes de los nucleótidos son las bases nitrogenadas, que vienen a ser los peldaños en el interior de estas hebras. Se encuentran dispuestos de forma perpendicular al eje longitudinal, una sobre otra, a una distancia de 0,34 nanómetros, donde aparecen las fuerzas de Van der Waals, que otorgan estabilidad a la molécula. Las bases nitrogenadas van de par en par, es decir, una purina, que tiene un anillo de 6 lados y uno de 5, y una pirimidina, que tiene solo un anillo de 6 lados. Existe complementariedad de bases, por lo que la adenina siempre se unirá con la timina, mediante 2 puentes de hidrógeno, y la guanina con la citosina mediante 3 puentes de hidrógeno. El par de bases medirá 2 nanómetros de ancho, y la unión de las bases nucleotídicas se da en la adenina y la timina mediante el carbono 6, grupo amino de la adenina, con el carbono 4, grupo oxo de la timina. El nitrógeno 1 de la adenina se une al hidrógeno del nitrógeno 3 de la timina. Por otro lado, la unión de la guanina y la citosina se da por el carbono 6, grupo oxo de la guanina, con el carbono 4, grupo amino de la citosina. El hidrógeno 1 del nitrógeno 1 de la guanina se une con el nitrógeno 3 de la citosina. Y finalmente, el grupo amino del carbono 2 de la guanina con un grupo oxo del carbono 2 de la citosina. Estructura secundaria del ADN. Esta estructura es tridimensional. Está conformado por dos hélices que son destrógiras, es decir, que giran para la derecha. Están formadas por polinucleótidos. Las bases nitrogenadas se sitúan en el interior de la cadena, enfrentados entre sí a un plano perpendicular al eje de la molécula. Los grupos fosfato y pentosa se orientan hacia el exterior. Son dos cadenas antiparalelas, es decir, el extremo 5 es opuesto al extremo 3. La doble hélice tiene un diámetro de 2 nanómetros. Entre cada par de base existe una separación de 0,34 nanómetros. Y en cada vuelta existen 10 pares de bases, por lo que la longitud de la vuelta es de 3,4 nanómetros. Los carbonos 1 de la pentosa no se disponen simétricamente respecto a las bases, con lo que el esqueleto del azúcar y el fosfato no se sitúan en posiciones diamétricas opuestas a la doble hélice, creándose así un surco mayor y un surco menor. Estructura terciaria. La estructura terciaria del ADN se refiere básicamente a cómo se almacena en un volumen reducido, representando la conformación activa o natural que conserva con el fin de ejecutar su función. En organismos eucariontes el empaquetamiento es más complejo y compacto que en procariontes. Para ello necesita la presencia de proteínas como las histonas, reconocidas como H2A, H2B, H3 y H4, las mismas que forman un octámero al agruparse por pares.
estructura terciaria se forma cuando el ADN reacciona con el octámero de histonas a través de atracciones electrostáticas y fuerzas de Van der Waals, llevando a cabo el enrollamiento, donde el ADN da casi 2 vueltas sobre cada octámero, a lo que se denomina cromatosoma. Posteriormente, entre los cromatosomas se encuentra ubicado el ADN espaciador. Entre el ADN espaciador y el cromatosoma se encuentra ubicada una proteína histónica llamada H1, la cual tiene como función mantener en posición al ADN en el octámero. Cada cromatosoma seguido de la histona H1 y el ADN espaciador forman la unidad fundamental de la cromatina de las células eucariotas, llamada nucleosoma, que con unos 100 Armstrong de diámetro adopta la forma de un collar de perlas, forma en que se observa la cromatina mediante el microscopio electrónico cuando la célula se encuentra en interfaz.